Como estamos en pie, vamos a abrir las escrituras en este día, en esta tarde, para poder meditar en ella. Y esta es la palabra que nos da vida, que nos alimenta, es viva, es eficaz. Y la Biblia dice que penetra hasta partir el alma, amén, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es un gozo tan sublime de poder abrir las páginas de este libro. Estaba leyendo que aproximadamente el estándar del cristianismo, de los cristianos en Estados Unidos, aproximadamente el 13% de los cristianos leen la Biblia todos los días. El resto solo escuchan o leen tal vez el día que van al culto. Hay un 13% que es los que están siempre leyendo la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y es medicina para nosotros. Ahí es importante leer la palabra del Señor. Vamos al primer libro de la Biblia, va a estar fácil para encontrarlo. Primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y nos vamos a detener un momentito ahí por el capítulo 37, aunque este relato es bastante largo, cubre aproximadamente 13 capítulos, pero voy a tratar la forma de condensarlo un poco, pero le voy a decir de antemano, si Dios permite, en enero voy a hacer una serie de toda la vida de José. Ahora nada más vamos a dar algunos puntos que resaltan en esa historia, que yo sé que van a ser de mucha importancia para nuestra vida. Mucho que podemos aprender acerca de esta historia. Capítulo 37 del libro de Génesis. Leemos en el capítulo 37, versículo 1. Amén. Ya cuando todos lo tengamos, me dicen amén. Nuevamente, para los que no se habían conectado, otros que van a estar escuchando esta grabación después, es un honor que sea nuestro amigo en Facebook, y algo otros que nos sigue también por YouTube. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Creo que en este tiempo, el tiempo ya de la venida del Señor está bien cerca. Como el Señor está llegando a tantos lugares con el mensaje y dándole una oportunidad a todas las personas para que se arrepientan, para que vengamos al conocimiento de la verdad. Y estamos aprovechando esos medios para poder llegar a distintos lugares. Dice la Biblia, ya todos estamos listos, ¿verdad? Les estaba dando un poquito de tiempo. 37, versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel. Israel es el mismo Jacob, ya cuando le había cambiado nombre. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y
sus palabras. Voy a leer otro poquito más. En el versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, ellos entendieron que los sueños eran una realidad. Primero los 11 manojos postrándose ante él, iban a ser los 11 hermanos que se iban a postrar delante de él años más tarde en Egipto. El sol y la luna representaban a sus padres. Y después dice acá en el versículo 12: fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Amén. Hasta allí voy a llegar, porque dijo un hermano: lo aborrecieron, dice, aún, dice, cuando lo vieron venir de lejos. Y cuando te aborrecen de lejos, dice, realmente es verdad que te aborrecen. Aún no ha llegado cuando dice: ya viene este soñador de sueños. Amén. Y estos, voy a contar un poquito de la historia, porque una vez estando ahí, lo aborrecían tanto que luego conspiraron contra él y lo tomaron y lo pusieron en una cisterna para que se muriera. La historia vamos a tratar un poquito más adelante, pero lo pusieron en esa cisterna. Pero Dios tenía un plan con este muchacho y no lo dejó en la cisterna, sino que de alguna forma usó a los mismos hermanos para que lo vendieran a unos mercaderes que iban para Egipto, y fue llevado a la tierra de Egipto, luego puesto en la cárcel. Luego de la cárcel es traído al palacio de Faraón. Y por eso he querido meditar bajo el tema de la prisión al palacio. Amén. Y quiero decirle en esta tarde: la prisión o la cisterna o el desierto en que posiblemente se encuentra no será su destino. Amén. Dios nos ha creado para estar un día en el palacio. No nos vamos a quedar frustrados. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no desamparará la obra de sus manos. ¿Cuántos lo creen así? Si lo creemos así, démosle un aplauso al Señor en esta tarde. No hemos sido creados o formados para quedarnos en la cárcel o quedarnos en la prisión. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Ayúdeme, por favor. Le damos gracias, Señor, en este momento, Padre eterno. Ayúdenos a entender lo que nos quiere decir en este día. Yo reconozco, Padre bueno, que en la vida, al igual que nosotros, yo en particular, Padre eterno, hemos pasado dificultades en la vida, y yo sé que no serán las únicas. Más dificultades vendrán en la historia, oh Padre eterno, pero su palabra nos dice que tendremos aflicción en el mundo, pero que debemos de confiar. El Señor ha vencido el mundo. David
decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo sé, Padre eterno, que aprendemos a entender su fidelidad, su gracia y su misericordia. El Salmo dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Cuando se juntaron los malignos para comer mis carnes, ellos fracasaron y cayeron. Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y en este día el Señor se encargará de ayudarnos y de hablarnos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias le damos, Señor, por su palabra, Señor, y por aquellos que dieron su vida para preservar esta historia, Señor. Hable a nuestras vidas, Padre eterno, que toda voz se cierre, que toda voz calle, Señor, y que solo se escuche la voz del Espíritu Santo en este lugar, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. José, de la prisión al palacio. Amén. Y escribí algo ahí, que cuando Dios tiene un plan en la vida de una persona, el pozo, la cisterna, no lo podrá detener. Amén. Dios tiene un plan en la vida de una persona, las circunstancias en la vida no lo van a detener. Amén. Cuando la iglesia comenzó, el Señor Jesucristo dio una promesa y llevó a los discípulos a un lugar que se conoce allá en Israel con el nombre de las puertas del Hades. Y ese lugar era el lugar más demoníaco que había en ese tiempo allá en Israel, alrededor o al norte del mar de Galilea. Y para ahí se lo llevó para darles una lección, y Él les dijo: yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, hablando de Él mismo. No estaba hablando de Pedro, estaba hablando de Él mismo. Y Él le dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, queriendo decir que se iba a levantar fuerzas del enemigo en el transcurso de la iglesia, pero nada lo iba a poder detener, porque está fundada sobre la roca de los siglos, la roca inconmovible. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que vino a traer vida a nosotros. Y cuando vemos esta historia, hermanos, no hay una historia en el Antiguo Testamento que relate tanto en sus escritos, refleje tanto la vida de Jesús. Hemos estudiado el tabernáculo, pero esto era algo físico, algo material. Aquí estamos viendo nosotros la vida de una persona, y cuando vemos cómo Dios trajo a este muchacho, a este joven, hasta llevarlo al palacio, y cómo sirvió este muchacho de bendición para sus hermanos, nos damos cuenta que él tuvo que pasar por la cisterna, que él tuvo que pasar por el desierto, que tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que pasar ese proceso, porque Dios lo quería usar para que fuera de bendición para muchos. Amén. Si nosotros nunca hemos pasado un dolor, una dificultad, no tenemos un testimonio que contar. Ahora José era un testimonio vivo de la grandeza y de la misericordia del Señor. La Biblia dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no dejará a nadie a medio camino. El pueblo de Israel anduvo por el desierto por 40 años. El Señor no los dejó a medio camino. Ellos tuvieron sed, les dio agua de la roca. Ellos tuvieron hambre, les dio también maná del cielo. Y yo creo también que hoy en día, cuando nosotros pasamos dificultades, cuando pasamos hambre, el Señor
Señor no nos dejará solos. La Biblia dice: cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y esa es mi fe y es mi confianza, y yo me anclo a las promesas de mi Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Alabado sea su nombre. La Biblia dice que este muchacho era de 17 años cuando lo vendieron y lo dieron como esclavo y se lo llevaron a la tierra de Egipto, a un lugar que él no conocía. Amén. Pero yo sé que nosotros aprendemos en el desierto. Nosotros no aprendemos en la vida. Hay gente que dice que de los errores se aprende. Amén. Y mucha gente comete el mismo error 2 veces para aprender aún más. ¿O no le ha pasado a usted, no le ha pasado a usted alguna vez así? Hay gente que lo comete 2 veces el mismo error para aprender un poquito más todavía. Gloria al Señor. Pero cuando vemos la historia de José en el Antiguo Testamento, es de tanta bendición. Nos damos cuenta nosotros cómo revela la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es una gran lección que no nos vamos a quedar para siempre en la cisterna, que no nos vamos a quedar para siempre en la cárcel. Amén. Dijeron los discípulos en aquella oportunidad, hablando de Lázaro cuando había muerto, cuando él estaba enfermo, llamaron al Señor que fuera donde Lázaro. Le digo esto porque tiene una gran similitud. El Señor dijo: voy a ir yo para despertarle. Él no se va a quedar en esa tumba. Gloria al Señor. Él no se va a quedar en ese lugar. Y aún esperó más de lo que ellos se imaginaban para llegar a aquel lugar, para hacer aquel gran milagro y darles a conocer el mismo mensaje que se predica hoy en día, que Jesucristo es la resurrección y la vida, y todo aquel que en él cree no verá muerte. Gloria al Señor. La Biblia dice que viene el día y la hora que viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Hay un momento en que los muertos en Cristo vamos a resucitar. Amén. Todos aquellos que murieron en Cristo resucitarán un día para salvación. Gloria al Señor. Hablando de este personaje de José, les decía que no hay otro personaje que revele tanto la vida del maestro. Si vemos un poco así, nada de todas estas cosas pasan por accidente. Del capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 hay aproximadamente 2000 años de historia. Y luego toma el capítulo 12, cuando llama el Señor a Abraham, al capítulo 37, está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego agarra el capítulo 37 hasta el 50 para hablar solo de la vida de José, hablando de cada detalle para darnos una foto de lo que iba a ser el Hijo de Dios. Amén. Quiero dar un poquitito nada más de cómo se refleja. Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero le quiero dar un poquito de lo que voy a estar hablando posiblemente a mediados del mes de enero. Vea, hablando del nombre de José. José, su nombre significa Salvador o restaurador. Cuando vino el Señor Jesucristo, Jesús es también nuestro Salvador. Él es el que nos restaura, Él es el que nos sana. José fue la persona que usó Dios para proveer de alimento a sus hermanos. Jesucristo es el que provee, Él es el que restaura, Él es el que nos salva. Gloria al Señor. José fue a buscar a sus hermanos. Amén. Escucharon la lectura. José salió a buscar a sus hermanos. Jesucristo vino a buscar también a sus hermanos, pero sus hermanos no lo aceptaron, sino que lo rechazaron. Lo odiaron tanto que lo llevaron hasta darle la muerte y muerte de cruz. Ellos los odiaron.
llegaron. Ahora, luego aquí hay mucha profundidad. Ellos llegaron a buscar a sus hermanos, fue rechazado, fue aborrecido. La Biblia dice que su padre los mandó a apacentar las ovejas a Siquem, pero ellos se fueron de Siquem para Dotán. José los andaba buscando. Llegó José a Siquem a buscar a sus hermanos y le dijeron: ya no están aquí, se han ido para Dotán. Todas estas cosas están escritas por un propósito. La palabra Siquem significa, de alguna forma, la raíz de la palabra quiere decir gracia. La palabra Dotán significa ley o legalismo. Ellos no estaban en la gracia, sino que estaban en el legalismo. Cuando Cristo vino a salvar a su pueblo, no los halló en la gracia, sino que los halló bajo el legalismo. Y por eso dice el Señor que nosotros de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. El Señor no nos quiere en el legalismo. El Señor quiere que conozcamos su gracia, la gracia que nos salva, aquella gracia que nos liberta. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Dijimos de su nombre, José, como un salvador. Luego José es vendido a un hombre llamado Potifar, que era una persona de nombre allá en Egipto. Luego este hombre, cuando lo sacan de la cárcel, la historia, como les digo, es bastante larga. Cuando lo sacan de la cárcel, este hombre sale de la cárcel, lo ponen de jefe en el palacio de Faraón. Estando en ese lugar, este hombre, Faraón le pone otro nombre. La Biblia dice que le pusieron Safnat Penea, y esto significa revelador de secretos o revelador de sueños, porque lo mandaron a llamar para que interpretara los sueños de Faraón. Entonces le dan ese nombre como revelador de sueños o revelador de misterios. Ahora encontramos acá que a él tenía un nombre, pero luego le es puesto otro nombre. Amén. La Biblia dice que cuando Cristo venga, allá en Apocalipsis 19:11, vendrá, dice la Biblia, un caballo blanco y un ejército detrás de él, y él trae un nombre nuevo que nadie lo conoce. Amén. Y Pablo dice en Romanos: el día que el Señor revelará los secretos del hombre por medio de mi evangelio. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Él revelará también los secretos de las personas. Hay personas que cometió pecados acá en el mundo y que quedaron enterrados, como quien dice, nadie se dio cuenta. Viene el momento en que el Señor le va a pedir cuenta y le va a pasar ese video de todas las cosas que supuestamente quizás la persona dijo, nadie se dio cuenta. El Señor se dará cuenta, o se da cuenta, porque Él es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, todo lo conoce. Luego se le da a él un segundo nombre. Hay algo muy interesante también, porque José toma esposa allá en Egipto. Él agarró una esposa gentil porque fue llevado a Egipto. El Señor Jesucristo vino, también los hermanos lo rechazaron, y luego él se toma una novia gentil, la iglesia del Señor. Amén. Allí es donde entramos nosotros en esa promesa. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Yo me gozo por todas estas cosas. Entre más se lee la Biblia, como que el Señor comienza a revelar aún más. José fue llevado a Egipto. El Señor también fue llevado a Egipto. Cuando él nació, se estaban matando los bebés allá en Israel. De 2 años para abajo, Herodes mandó a matar a todos los hijos. Y hay algo profundo ahí. Nunca en la historia de la humanidad ha habido algo como lo que pasaba en ese tiempo. En ese tiempo se estaban matando bebés
fue en el tiempo que vino Jesús. Hoy en día que se están matando tantas criaturas, es tiempo de tener los ojos abiertos, porque la venida del Señor está a la puerta también. Alabado sea su nombre. El Señor también es llevado a Egipto, gloria al Señor, para que se cumpliera la escritura. Dice el profeta: de Egipto llamé a mi hijo, gloria al Señor. No fue un accidente que llevaran al Señor en la niñez para Egipto. Se tenía que cumplir también la palabra. Luego que lo venden sus hermanos, lo vendieron por piezas de plata. El Señor Jesucristo también fue vendido por piezas de plata. Luego el Señor lo ponen en la cruz con dos malhechores. José estuvo también en la cárcel con dos malhechores, con el copero y con el panadero. Los que han leído la historia se dan cuenta perfectamente. Gloria al Señor. Eso me acuerda de una señora. Los veo un poco tensos, los voy a hacer reír. Amén, están contentos todavía, levanten las manos, amén, para asegurarme que están despiertos. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Esto me recuerda de una señora que tenía dos hijos. Y bueno, ella era cristiana, los muchachos eran de la iglesia tradicional y ella era evangélica. Entonces y bueno, les predicó toda su vida, pero ellos no querían creer. Ellos se aferraban a su religión. Entonces, pero ella era cristiana, pero le sorprendió porque al final de que ella estaba para morir, a ese final de su vida, ella les dice a los muchachos que quería ver al sacerdote del pueblo y le extrañó. Pero mamá, le decía, usted ha sido cristiana toda su vida. Entonces le sorprendió y le dijo: no, pero vayan a traerlo, pero asegúrense que me traigan dos. Le dice: vayan ahí, la mencionó, en el otro pueblo hay otro y me traen dos. Entonces llegaron los dos. Bueno, aquí estamos, le dice, ¿verdad? ¿Qué le podemos servir? No, yo quiero morir, le dice, como murió mi Salvador Jesucristo en medio de dos ladrones. Amén, usted póngale el resto. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. El Señor Jesucristo, gloria a Dios, se asemeja tanto a este hombre llamado José, llevado a Egipto. No fue una coincidencia. Él tenía que estar allá para venir después y ser de provisión para sus hermanos. Luego, por si acaso no llegamos a hablar acerca de esto, yo sé que el tiempo pasa, cuando la historia narra de que llegaron sus hermanos buscando comida. ¿Cuántos están familiarizados con esta historia? ¿Cuántos han leído la historia de José? Amén, gloria a Dios. Bueno, casi todos han leído esa historia. Se la voy a parafrasear. Los hermanos llegaron buscando comida porque hubo hambre en la tierra de Canaán. Luego llegan a donde José y según ellos, José ya estaba muerto, porque le dieron a creer a su padre que habían encontrado la túnica cubierta de sangre, y su padre todo el tiempo creyó que su hijo estaba muerto por las evidencias que tenía de su túnica, que los hijos habían cubierto con sangre de un animal para darle a creer que su hijo estaba muerto. Y parece que la vez pasada estábamos hablando de ello, que el diablo es mentiroso, lo hace creer tantas mentiras, le pone tantas mentiras a la persona. Israel o Jacob tenía en sus manos en esa oportunidad la túnica con sangre, que su hijo estaba muerto, y pasó llorando tantos años y quejándose porque le habían dado a creer una mentira. Amén. No se crea de las mentiras del diablo. La Biblia dice que nosotros todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da la fortaleza. No se crea que no podemos nosotros hacer nada. Hay gente que le dice: tú eres un fracasado. Nosotros tenemos victoria en el Señor. La Biblia dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y luego este hombre llamado José viene a ser gobernador de Egipto, y los hermanos llegan allá y él se les da a conocer. Ese día lloraron tanto porque todo el tiempo creyeron que José había desaparecido. Y es cuando él les dice: ustedes pensaron mal de mí, o pensaron hacerme mal, pero Dios lo había encaminado para bien. Las cosas que pasan en la vida, hermano, no crea que son un accidente. Dios está formando algo especial. Él les dijo a todos los que estaban allá en la casa que se salieran, porque se quería dar a conocer a sus hermanos. Entonces, en esto hay profundidad. Lo que él quería hacer era enseñarle a sus hermanos su señal de la circuncisión, para que conocieran que era también hebreo. Era lo que a ellos los marcaba, porque todos eran circuncidados, y por eso él tuvo que sacar a toda la gente para enseñarle a sus hermanos que él también era circuncidado. Cuando lo saca todo y se da a conocer, entonces se dio a conocer cuando le enseñó él la marca que él traía. Gloria al Señor. Ahora Cristo Jesús, cuando venga en su segunda venida, la Biblia dice que se asentarán sus pies en el valle de Armagedón. Cuando llega a ese lugar, sus hermanos le preguntarán: ¿y esas heridas de dónde son? Él mostrará también sus heridas en la mano, y él les dirá: estas heridas me las hicieron mis hermanos, alabado sea su nombre. Entonces también ellos llorarán y reconocerán a aquel que maltrataron, alabado sea su nombre. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Ese es el poder de nuestro Dios, de la prisión al palacio. Gloria al Señor. Le voy a dar unos 2 o 3 puntos importantes y luego nos vamos a ir para la casa. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 37. Si me ayuda ahí, por favor, hermano, con ese texto bíblico del capítulo 37. Los sueños de José lo pusieron en la cisterna. Amén. Dice en el capítulo 37, versículo 3, que amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. En ese momento es que ellos toman venganza y lo ponen también en la cisterna. Estando en la cisterna, uno de sus hermanos dijo: no es bueno que pongamos sangre inocente sobre nuestras manos, pongámoslo acá. Usted va a leer la historia después, espero que la lea. Amén. 37, 38 hasta que llegue al 50, y después puede empezar otra vez y va a aprender otro poquito más. Amén. Gloria a Dios. Entonces los sacan de esa cisterna y lo vendieron. Y me imagino yo que estamos viendo acá una persona que es víctima de las circunstancias de la vida. Hay cosas en la vida que simplemente pasan. Amén. Simplemente pasan. Y como que uno no tuvo nada que ver en todos los problemas. Amén. Yo conocí un pastor acá en el área de aquí de Sur Carolina, que tuvo una dificultad en el hogar. Su esposa se fue de la casa. Ellos no tenían ningún hijo. Cuando ella se fue, tuvo una aventura allá fuera de la voluntad de Dios, o fuera del hogar, y regresó a la casa y vino embarazada, esperando un bebé. Entonces él la perdonó, la recibió en la casa, luego dio a luz y comienza a crecer aquel bebé. Luego que el bebé tenía como 3 o 4 meses, ella se fue de regreso y lo dejó con aquel bebé.
y él tenía aquella situación, queriendo decir, y él estaba creciendo aquel niño que no era de él. Claro, ese no es un problema, pero simplemente las cosas se las pusieron en sus manos, y ve ahora qué tú haces con ello, como le pasó a Mefiboset. Mefiboset no tuvo absolutamente nada que ver cuando la babysitter, queriendo hacer algo bien, lo dejó caer y terminó quebrado o lisiado de los pies. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Simplemente decimos nosotros, estaba en el lugar equivocado. No estaba en el lugar equivocado. Quiero decirle, está en la perfecta voluntad de Dios. Los que aman a Dios, todo obrará para bien. ¿Cuántos lo creen así? Nada pasa por accidente. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan cuando nosotros estamos pasando dolor. No crea que Dios se goza de vernos a nosotros llorando, pero Él se goza en saber lo que va a hacer con nosotros en el futuro. Gloria al Señor. Aquel pastor que le preguntaban, ¿cómo está, pastor? Estaba pasando tantos problemas, y él decía, hoy estoy mejor que nunca, gloria al Señor, porque estoy viendo con los ojos del Espíritu y no veo la situación presente, sino que veo lo que el Señor hará en el futuro. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. Yo sé que hay predicadores allá afuera o en la televisión que le están predicando que si está pasando problemas es porque está en desobediencia, si está pasando pobreza es porque está en desobediencia, y que está supuesto a tener dinero, y le empiezan a prometer tantas cosas. Lo que al cristiano se le ha prometido es aflicción. Amén. Pues lo que dijo el Señor, en el mundo tendréis ¿qué? ¿Dinero? No, en el mundo tendréis carros nuevos. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Amén. Fue aún los discípulos, cuando los azotaron la primera vez, se gozaron porque se estaba cumpliendo lo que el Señor les dijo: ustedes van a ser azotados. Y cuando los azotaron dijeron gloria a Dios. Amén. Y cuando a nosotros nos pasan cosas, a veces nos quejamos. Quejarse no va a solucionar ninguna cosa, sino vamos a quejar. Y por eso escribía algo ayer, que cuando la vida nos bota, asegúrese que caiga de rodillas. Amén. Gloria al Señor. Cuando ya no podamos con la carga, vámonos, y no nos podamos quedar en pie, vámonos de rodillas. Gloria al Señor. Quiero decirle en esta tarde que las prisiones, o ese pozo, esa cisterna, es necesario para cada persona. Si la persona nunca ha estado enfermo y sin un seguro médico, no se dará cuenta nunca que nuestro Dios es nuestro sanador. Amén. Hay gente que depende 100% de los seguros. Vea, cuando uno predica allá en Centroamérica y hace el llamado, pasen los enfermos, vamos a orar, se llena aquel altar de gente enferma. ¿Por qué? Porque no hay un seguro médico. Han aprendido a confiar en aquel que dijo: yo seré Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y si nosotros nunca hemos estado enfermos, no conoceremos que el Señor es nuestro sanador. Si nunca hemos estado en aflicciones, no conoceremos que el Señor es nuestro sanador. Amén. Si nunca hemos cometido un pecado y el Señor nos haya restaurado, no conoceremos el perdón y la gracia infinita de Dios. Amén. Solo la persona que se ha visto en aflicción conoce al Señor como un consolador. Si nunca hemos estado quebrantados, no conoceremos que el Señor es capaz de tomar esos pedazos como el barro en las manos del alfarero. Solo cuando venimos quebrantados delante del Señor es que podemos conocer al Señor en esa dimensión, y podemos decir hoy en este día: ¿por qué me está pasando
pasando esto? ¿Por qué estoy yo en esta cisterna? Quiero decirle que José se pudo haber hecho esas mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Posiblemente se lo preguntaba, y quizás usted se lo quiera preguntar. Y quiero decirle que Dios no se equivocó. Si ellos no lo hubieran puesto en la cisterna, no se hablara tanto de José. Si ellos lo hubieran puesto tanto más tarde, no lo hubieran vendido. Si hubiera llegado antes a la cárcel, no hubiera estado con los otros dos reos. No hubiera sido la vida como la relata la palabra del Señor. José estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y quiero decirle, no nos quejemos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y nos enseñe qué es lo que nos quiere enseñar a través del proceso, a través del problema, a través de la enfermedad, a través de las dificultades. Él está enseñándonos algo en la vida. ¿Cuántos se gozan en este día? Gloria al Señor. Los sueños, él tuvo un sueño y esos sueños lo pusieron en la cárcel. Terminó en la cárcel por aquellos sueños. Pero quiero decirle, su destino y mi destino no es la cárcel. Dios tiene preparado el palacio para nosotros. Luego vemos en segundo lugar que la disciplina que él tenía lo puso en la cárcel. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Pero hay algo que hace la diferencia, lo que hemos hablado antes. Cuando hay un pero en la palabra del Señor, prestémosle atención. Todas las cosas malas que se ven, pero luego vemos el pero. Pero Jehová estaba con José, y eso es lo que hace la diferencia. Y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los jefes de la cárcel. La disciplina lo mandó a la cárcel. La historia, para los que no la conocen, la ama de casa o la esposa de Potifar, para quien José trabajaba, se enamoró de este muchacho y ella lo quiso obligar para que se acostara con ella. Estando en aquella riña de queriéndolo jalar, le quitó la ropa y la túnica, y José salió corriendo. Entonces cuando llega, ella se vio como burlada, queriendo decir: le estoy dando la oportunidad de su vida. Ya sabe cómo eran las cosas en ese tiempo. Entonces ella se sintió burlada y comenzó a dar gritos, y le dio a creer a su esposo que aquel joven había tratado de abusar de ella, y eso lo hizo que fuera a la cárcel. Amén. Pero la disciplina lo puso en la cárcel. No así José se mantuvo fiel al Señor y fiel a lo que había él creído. Gloria al Señor. No abandonemos los sueños, hermanos, aunque en el proceso, en el plan de Dios, siempre está que nosotros vamos a llegar a ese destino, esa disciplina que él tenía. Gloria a Dios. Y eso, hay muchas cosas, lecciones que podemos aprender acerca de la disciplina y de serle fiel a Dios. Amén. Y aún en los momentos difíciles, cuando nosotros decimos: ¿por qué me está pasando esto? Y a veces quizás conocemos gente que ha dicho: ya no quiero saber más de Dios, ya no quiero saber más de la iglesia, ya no quiero saber más de los hermanos. Posiblemente piense y diga: ¿por qué me está pasando esto? Yo siempre me he congregado, yo siempre he sido fiel a la iglesia, yo siempre he colaborado, yo siempre he estado ofrendando, yo siempre he estado diezmando, yo siempre he visitado a los enfermos, pero las cosas como que no salen bien. Quiero decirle que Dios siempre tiene un propósito en el proceso de las personas. Si lo creemos así, vamos a llegar al destino. No podemos sentarnos a llorar cuando las cosas se ven de mal en
peor, no podemos sentarnos a llorar. Vamos a hacer lo que dice el apóstol San Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Amén. Mis hermanos, o un familiar o alguien o lo critican o el otro ya no quiere seguir a Jesús, usted siga al Señor, prosiga hacia la meta, la disciplina de servirle al Señor. Y él dijo: ¿cómo yo voy a hacer a cosa semejante para mi amo? Pero él no dijo: voy a pecar o voy a traicionar a mi amo. Él dijo: voy a pecar contra Dios. Amén. Gloria al Señor. Se ve una persona que tenía temor a Dios. Luego, para terminar, vemos que la determinación lo llevó al palacio. La disciplina lo llevó a la cárcel, pero la determinación lo llevó hasta el palacio. Ya más adelante, en el capítulo 41, Faraón lo mandó a llamar porque se dio cuenta que José podía interpretar sueños. Estando él en la cárcel, dice acá: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo pusieron sobre toda la tierra de Egipto. Lo que había pasado es que cuando él estuvo preso, habían dos reos allí. Eso no fue accidente que lo vendieran precisamente a Potifar. Dado que era un reo de esa magnitud, lo pusieron con los reos de Faraón. Entonces, estando ahí, estos reos tuvieron un sueño, y él les dio el significado del sueño. Cuando estaban de regreso allá afuera, bueno, uno de ellos, el otro lo mataron. Entonces él le dijo: allá en la cárcel está un muchacho que interpreta sueños. Y es cuando Faraón manda a llamar a José. No fue un accidente. Dios lo quería usar para bendición. José conoció el desprecio de sus hermanos. José enfrentó la muerte a mano de sus hermanos. Es más, hermanos en el Señor, aquí podemos ver también nosotros una persona con un carácter perdonador. Amén. Que perdona. Sabe que saliendo de la cárcel, él vino a ser gobernador de toda la tierra de Egipto, gobernador de Potifar, gobernador de la mujer que lo puso en la cárcel, gobernador de todas las personas que le habían querido hacer mal. Él tenía el poder para vengarse. Él tenía motivos para hacerlo. Amén. ¿Cuántos dicen así? Amén. Es una realidad. Y a veces uno dice: motivos me sobran, pero temo al Señor. Gloria al Señor. Y aparte de ello, tuvo también oportunidad para hacerlo, pero él siempre se mantuvo caminando bajo el temor de Dios. Un hombre, hermanos, que pudo pasar de la prisión al palacio de Faraón porque se mantuvo fiel a lo que él había creído y sabía que un día el Señor iba a salir con el plan que tenía en su vida. Y quiero decirle en esta tarde, hermano que me escucha, amigo que me escucha allá afuera, hermanos que me escuchan allá afuera, también el Señor Jesucristo vino un día. Él vino
a buscar a sus hermanos. Sus hermanos lo rechazaron. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser llamado hijo de Él. Y Él todavía está con los brazos abiertos para salvar. José no se quedó en la cárcel. Él no estaba destinado para morir en la cárcel o morir en la prisión. Él iba a llegar al palacio. Jesucristo también lo quisieron poner no en la cárcel, sino en la tumba. Él no vino para quedarse en la tumba. La tierra tenía al creador de ella adentro de sí y no lo pudo soportar. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y no lo soportó, recibió orden de arriba que saliera a vomitar a ese hombre que llevaba, porque tenía un propósito en él. De igual manera, al tercer día, el Señor Jesucristo tenía un plan que hacer, una misión que completar. Al tercer día, Él resucita con poder y gloria. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Y está sentado a la diestra del Padre, y la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Sus brazos aún están abiertos para salvar la humanidad. Queda poco tiempo, ya el tiempo de la gracia se está terminando. Mencionábamos los sucesos que están pasando allá en el Medio Oriente y sobre todo lo que está pasando en Israel. El discurso que dio el presidente de Israel o primer ministro Netanyahu dio un discurso hace unas 3 semanas y dijo: ya tenemos todo listo para construir el templo, y ese templo que van a construir es el templo donde se va a sentar el anticristo. Pero eso no va a pasar sino a la mitad de la gran tribulación. Pero cuando eso pase, la iglesia estará de bodas en el aire. Alabado sea su nombre. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Hay gente que le dice: van a pasar por la gran tribulación. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Usted y yo estaremos a salvo en bodas en el aire con Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por ello? Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí voy a llegar. La clase de hoy empieza a las 6 aquí en así que podemos seguir unas 2 horas más. Amén. Gloria al Señor. Pero le damos gracias a la audiencia que siempre tenemos en vivo. Queremos decirles que el Señor los ama y que quiere salvar su vida. Si usted posiblemente se encuentra en esa cisterna o en esa prisión, el Cristo que nosotros anunciamos, Él vino para libertar a los cautivos. Posiblemente lleva tiempo en esa cárcel. Quiero decirle, no fue creado para quedarse en esa cárcel. Dios lo quiere en el palacio. Dios lo quiere comiendo a la mesa del rey. La Biblia dice: si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Gloria a Dios. Creemos en el Señor. Vamos a cerrar aquí en este día, pero ha sido una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor y nos gozamos por todo lo que el Señor está haciendo. Pero vamos a orar antes de despedirnos de este lugar. Le voy a pedir si me puede ayudar con algo de música de fondo, por favor. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre. Este altar está aquí diseñado para que vengamos a buscarlo a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Este altar está disponible para que traigamos nuestras quejas delante de Él. Aparte de ello también, hermanos, quiero orar por los familiares de aquellas personas que no han recibido a Cristo. Gloria a Dios. Y creo que en una forma colectiva lo podemos hacer acá.
y este año está por terminarse. Terminémoslo bien, siendo agradecidos con el Señor. Amén. Intercediendo por las personas. Gloria a Dios. Si hay alguien que necesite oración, o alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, o una persona que se ha alejado del Señor, que este día quiera decir: ya me cansé de estar en la cárcel, ya me cansé de estar en la prisión, ya me cansé de estar alejado. Hoy quiero acercarme nuevamente al Señor. En este día quiero decirle: la Biblia dice, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. La mano del Señor siempre está para sanar, para salvar, para restaurar. Él no lo va a dejar en la cárcel. Él no lo va a dejar postrado en el camino. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Si hay alguien más que necesite oración, ahí puede levantar su mano donde está. Si necesita oración, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alabado sea su nombre. Hay alguien que posiblemente se siente en esa cisterna. Quiero decirle en esta tarde: Dios no lo va a dejar en esa cisterna. Dios lo quiere sacar de esa prisión. Si hay alguien posiblemente que no ha recibido a Cristo todavía, hay incertidumbre. ¿Qué pasaría si el Señor viene esta noche? ¿A dónde pasará la eternidad? ¿Qué pasaría si esta noche el Señor viene por su alma? ¿A dónde pasará la eternidad? No se vaya a ir de esta iglesia con esa incertidumbre. Reciba a Cristo Jesús. Él lo recibe con sus brazos abiertos. Él no se ha cansado de esperar. Él no retarda su promesa. Él es paciente porque sabe que usted lo necesita, porque sabe que usted va a ir a la perdición si no viene al Señor. La Biblia dice: venid luego y estemos a cuenta. No espere hasta el día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es día aceptable. Hoy es día de salvación para aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, para aquel que se ha alejado. La mano del Señor, sus brazos lo están esperando. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, en este día, Padre eterno. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Sí, Padre Santo.